Muy buenos días a todas y todos. Es un placer darle la más cordial bienvenida al tercer módulo, Necesidades de las Personas con Demencia, del Plan de Formación a Equipos Centros Diurnos de la Región Metropolitana, el cual se extendió a todos los centros diurnos del país. La realización de esta jornada es posible gracias a las alianzas colaborativas desarrolladas en conjunto con la red de egresados de la Universidad Central, Opción Mayor y la consultora AERES. Agradecemos profundamente su apoyo y colaboración para hacer posible estas jornadas. Para dar inicio a esta jornada, invitamos a Carolina Moraga Paredes, terapeuta ocupacional, magíster en salud pública, directora y académica Unidad de Salud Pública y Bioética del Departamento de Formación Transversal en Salud de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de Universidad Central, representante además de la Universidad Central en el CRAM e integrante de la Mesa Técnica Regional de Demencias de la Región Metropolitana. Dejo con ustedes a Carolina Moraga Paredes. Bueno, estoy muy contenta, muchas gracias por esta invitación, a darles la bienvenida. La verdad es que es un honor poder estar acá con ustedes y sobre todo poder darles la bienvenida en esta sesión formativa sobre demencia, ya que corresponde al módulo 3, tremendamente necesario de hablar, que tiene que ver con las necesidades de las personas con demencia. Esta sesión formativa se desarrolla, como tal señalaba anteriormente la colega, dentro del plan de formación a equipos de centros diurnos a nivel nacional, que nos orgullece destacar, cierto, que se desarrolla en el marco de la alianza entre el Servicio Nacional del Adulto Mayor y nuestra Universidad Central de Chile. Esto sin duda también nos permite seguir avanzando, ¿cierto?, en la capacitación de quienes trabajan día a día con las personas mayores y sus comunidades en nuestro país. En esta oportunidad también quiero aprovechar de reconocer y valorar profundamente el trabajo y la dedicación que cada una de ustedes tiene y pone, ¿cierto?, dentro de su quehacer. Se nota siempre el esfuerzo y el compromiso. He tenido la oportunidad de conocer a varios equipos de centros diurnos y creo que esa dedicación finalmente contribuye al bienestar y a la calidad de vida de las personas mayores. Siento que son un tremendo aporte, ¿cierto?, al desarrollo de nuestro país, y obviamente también quiero agradecer el que se interesen por ir profundizando conocimiento en una temática tan relevante y necesaria de abordar como son las demencias, ¿cierto? A su vez, espero y les deseo, para no alargarme más, que esta jornada sea tremendamente enriquecedora. Tienen una exponente aquí, una expositora maravillosa, que es Marilu Budinich, así que también yo sé que es tremendamente potente lo que van a ir desarrollando, así que les deseo una jornada maravillosa y que obviamente puedan ir incorporando, ¿cierto?, aquellas cosas que le hacen sentido para enriquecer su quehacer cotidiano. Muchas gracias a todos entonces y a todas, y mucho éxito hoy día. Muchas gracias, Carolina, por tus palabras. A continuación dejo con ustedes a la médico geriatra, integrante del Consejo Asesor de Salud Mental del Ministerio de Salud. Ha participado como experta en mesa de trabajo del Ministerio de Salud para el desarrollo e implementación del Plan Nacional de Demencias. Actualmente se desempeña como consultora independiente y relatora en temáticas relativas a personas mayores con demencia y geriatría en Opción Mayor y consultora AERES. Es editora y coautora del libro Demencias, una mirada biopsicosocial. Dejo con ustedes a Marilu Budinich Villauta. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias, Caro, por los saludos. Un cordial saludo a todos y todas los que estamos conectados. Nosotros estamos muy contentos de poder estar en esta tercera sesión de estos encuentros, que son cortitos, pero que creemos que pueden ser significativos, y en los cuales es súper relevante que podamos tener también su feedback. Así que al final de esta actividad van a recibir un link con una encuesta que en el fondo no se asusten, es como dice evaluación formativa, pero es para que podamos ver cuál ha sido el nivel de comprensión y aprendizaje durante estas 3 sesiones y ver cómo podemos también consolidar estos en la actividad que vamos a tener luego un poquito más larga en septiembre, y que ahí va a estar algunos en región metropolitana de forma presencial y los otros a distancia y con la metodología que se especifique, ¿ya? Nosotros en estas 3 sesiones ya hemos visto varias cosas. 1, definiciones de demencia o trastorno neurocognitivo mayor y trastorno neurocognitivo menor, ¿cierto? Cuáles eran las etapas, leve, moderada, severa, que las caracterizaban, cuáles eran los tipos más frecuentes de demencia, vimos cuáles eran los signos de alerta, ¿ya?
Ahora, ¿qué vamos a ver? Una colita que nos quedó de la vez anterior, que tiene que ver en cómo se hace el diagnóstico. Ya hemos precisado que acá la idea un poco es que estas sesiones vayan en relación a lo que es su quehacer en el centro de día y en la comunidad, entendiendo el rol que tienen ahí, independiente de la profesión que uno tenga, que uno sabe que de repente si estuviera desarrollando en otro lado tendría otra tarea o más específica. La idea es focalizarnos desde esta perspectiva como general, ¿ya? Y luego vamos a ir a las necesidades de las personas con demencia. ¿Cómo se hace el diagnóstico de demencia? Una vez que nosotros ya identificamos, hay cosas que son normales del envejecimiento, otras que no son normales del envejecimiento y que pueden ser estos signos de alerta, que decíamos, ¿cierto? Los olvidos, las preguntas repetitivas, los cambios en la rutina, distintos ámbitos. Entonces, bueno, ¿qué es lo importante? Que el diagnóstico de demencia es clínico. Lo más importante para hacer el diagnóstico de demencia es la anamnesis o historia clínica, ¿ya? El doctor Patricio Fuentes, que es un destacado neurólogo en este ámbito y mentor de muchos de los que trabajamos en el área, él siempre dice que con un cafecito de tiempo y una galletita uno podría hacer el diagnóstico. No significa que no se requieran otros elementos, pero que es súper importante la anamnesis y la historia. Y en general, el informante, el entorno, es capaz de darnos todos los elementos que nosotros iremos a necesitar en la medida que le hagamos las preguntas correctas y que sepamos también escuchar e interpretar. Entonces nos vamos a tener cosas que son en base a esta historia, y también esto se va a complementar con un examen físico que es general, segmentario y además neurológico, y que tiene por un lado la intención de ver, precisar qué otras situaciones pueden estar condicionando la aparición de estas fallas cognitivas, y también qué otros signos nos pueden estar corroborando algunos cuadros, por ejemplo, que haya pérdida de fuerza, que haya alguna descoordinación, trastorno de la marcha, que nos habla como de ciertas patologías neurológicas, o que encontremos, no sé, que la persona está deshidratada, que está amarilla, que tiene una anemia, que está con la piel seca y que nos hable de un hipotiroidismo, etc. ¿Ya? Entonces tenemos anamnesis, examen físico y pruebas complementarias. ¿Cuáles van a ser estas? En general, exámenes de laboratorio, que lo que buscan es poder descartar otras condiciones, que lo decíamos cuando hablábamos anteriormente y teníamos como un algoritmo que decíamos, si hay una queja de memoria, esto puede ser una demencia o podría ser otro cuadro potencialmente reversible, como una depresión, un efecto de fármacos, deprivación de sueño, y alteración de distintas patologías. Entonces, en esos exámenes de laboratorio nosotros vamos a pedir hemograma, VHS, PCR, creatinina, electrolitos, perfil bioquímico, perfil lipídico, hormonas tiroideas, niveles de vitaminas, así como a grandes rasgos. ¿Para qué? Para poder ver y descartar que hayan algunas situaciones en distintos sistemas del organismo que estén generando estos síntomas, ojo, que sean el origen o que los estén empeorando. A veces nos vamos a encontrar con personas que pueden efectivamente, por ejemplo, estar empezando con una enfermedad de Alzheimer, pero además coexiste un hipotiroidismo, una depresión, o está usando un fármaco que es inapropiado. Entonces, primero lo que yo voy a hacer es sacar todas esas causas potencialmente reversibles y luego voy a ver realmente cómo está esta persona, cuál es su rendimiento cognitivo y evaluar ese contexto. ¿Ya? De otras cosas que a veces se les piden a las personas, se les pide electrocardiograma, no porque nos vaya a ayudar necesariamente a hacer el diagnóstico, pero tiene que ver con, por ejemplo, si nosotros vamos a usar más adelante determinados fármacos, saber cómo está ese funcionamiento, ¿ya? Y si las personas tienen historias de patologías o riesgos cardiocerebrovasculares, nos va a servir tener esa referencia. Luego, en lo complementario también viene la evaluación neuropsicológica, o esto que a veces conocemos que son como estos test que se aplican, y que tiene distintos alcances. Tenemos desde lo que se llama como un streaming, un tamizaje o un colador, que son pruebas cortitas que nos permiten decir, mira, esto es, en el fondo es como, esto está normal o esto está alterado, más o menos con estas características, y luego las evaluaciones neuropsicológicas más extensas, que las hace un profesional con una capacitación ya más específica y que buscan evaluar en más profundidad distintos ámbitos, ¿ya? Entonces, la evaluación neuropsicológica lo que nos va a permitir en sus distintos alcances es identificar qué está conservado y qué está alterado, ¿ya? Cuando yo sé lo que está alterado, me puede ayudar para mi hipótesis diagnóstica a decir, mira, ¿sabes qué? Tiene falla de memoria. Sabemos que en el Alzheimer, por ejemplo, se caracteriza en lo típico que decíamos la semana pasada, que hay trayectorias que son más o menos como el promedio, pero no todas las personas les va a pasar necesariamente lo mismo. Dice, mira, si tengo algo que es memoria, que inicia con memoria, probablemente pudiese pensar yo en un tema de Alzheimer. Si es una persona que tiene algo más visoconstructivo, de orientación en el espacio, dependiendo además de otras características, quizás esto es un Lewy o es un vascular, ¿ya? Eso, entonces para eso nos ayuda la evaluación
neuropsicológica, y también podemos contar con una neuroimagen, que hay distintos tipos de neuroimágenes. Tenemos aquellas que, digamos, lo primero sería como un escáner, un escáner o luego una resonancia magnética, que nos puede ayudar a identificar, en el fondo, descartar otras patologías, que hayan accidentes vasculares antiguos, por ejemplo, isquemias, hemorragia, personas que tengan daños vasculares que sean chiquititos, que no necesariamente han tenido la historia de un accidente vascular, nunca han perdido fuerza, nunca han estado hospitalizados, pero sí han tenido presencia de hipertensión, no sé, diabetes, obesidad, sedentarismo, tienen pequeñas lesiones que se llaman de la sustancia blanca, pequeñas lesiones profundas en el cerebro que van a interferir en estas conexiones, ¿ya? Entonces, la neuroimagen me ayuda a descartar que yo tenga hematomas, por ejemplo, que tenga tumores, alguna como enfermedad que me esté generando estos síntomas, o si, por ejemplo, si está afectado más atrófico o encogido el lóbulo frontal, o el temporal, o el occipital, eso tiene que ver con algunas características, ¿ya? Eso a grandes rasgos. Recuerden que pueden ir dejando sus comentarios en el chat, ¿ya? Y sus preguntas. Y luego tenemos otra línea de imágenes que tienen que ver con estas moleculares, donde hay de distintas complejidades que nos pueden ayudar a ver cómo está el metabolismo de algunas áreas del cerebro. Por un lado, por ejemplo, no sé, que la parte frontal está funcionando menos o con menos metabolismo de glucosa que otra, ¿ya? Y también tenemos otras que tienen que ver con, por ejemplo, el PET, que nos ayudan, y que hay distintas variedades, a precisar como el depósito de ciertas sustancias en el cerebro, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, sé que hay una persona, esto ya es avanzado, de especialidad, yo solo se los cuento como de cultura general, pero es para que uno sepa, porque como uno como agente, ¿cierto?, de salud o de bienestar, tiene que saber de estas cosas. Entonces también hay otros exámenes que son más sofisticados, que las atienden en algunos lados, resuelve el especialista, etcétera, pero que ya existen acá en nuestro medio, donde yo puedo identificar, por ejemplo, de si es que hay presencia de ciertas patologías, partículas como amiloide o proteína tau, que son características del Alzheimer. En el fondo me pueden ayudar al sumar a estos elementos que voy viendo más arriba, cuando no tengo tanta claridad, decir, mira, sabes que esto se parece a una enfermedad de Alzheimer, o sabes que esto probablemente va por otro lado y no tiene que ver con esa línea, ¿ya? Desde el punto de vista de lo que nosotros, que trabajamos con personas, ¿cierto?, a nivel de comunitario, que es importante que sepamos de cómo construir una historia, desde cómo sospechar, de entender qué es lo que les pasa a las personas con demencia. Primero, saber que la historia es clave, y ahí esto va de la mano de lo que ustedes hacen con cada uno de sus usuarios, que tiene que ver con la evaluación geriátrica integral. ¿Quién es esta persona? El esquema que nosotros usamos de evaluación geriátrica integral nos va a servir para conocer a cualquier persona en cualquier entorno de forma íntegra, en el fondo integral. Y además, cuando nosotros estamos hablando de querer conocer a una persona con demencia y hacer una buena historia, el esquema de BGI es clave. Llámenle como le quieran llamar, pero en el fondo necesitamos saber claramente en lo social quién es esta persona, cuál fue su máximo nivel de desarrollo, de desempeño, su nivel cultural, en qué trabajó, todo lo que son sus antecedentes, ¿cierto?, como ocupacionales. ¿Quién es su red de apoyo? Cuáles son los recursos con los que cuenta. Luego tenemos en lo funcional, cuál ha sido el máximo desempeño funcional que ha tenido esta persona, ¿cierto? Y cómo se ha visto afectado, hasta qué momento estuvo de tal manera, y luego qué cosas han empezado a cambiar en el tiempo. Y ahí vamos a tener que ir precisando si esas fallas funcionales, hace cuánto tiempo y a qué se han debido, porque en una misma persona, y esto lo dijimos antes, podemos tener fallas funcionales, por ejemplo, en actividades instrumentales, básicas, o avanzadas, que sean progresivas, o que coexista, que algo esté afectado por, no sé, por ejemplo, que yo tenga algunas dificultades en el dinero, y que pueda ser porque no veo, o porque no reconozco ya el valor del dinero. Entonces tengo que saber qué es lo que me pasa y por qué, para ver si se puede compensar, si es potencialmente reversible, y cómo contribuye a este cuadro clínico. Y también puedo tener personas, por ejemplo, que son dependientes en actividades básicas, como puede ser, no sé, bañarse, vestirse, la deambulación, pero porque tienen una condición articular y cognitivamente están indemnes, ¿ya? Entonces, en el fondo, ¿quién es esta persona? La BGI, ahí vamos a tener presente lo que es lo social, lo funcional, y luego vamos a lo clínico, ¿cierto? A lo clínico y a lo afectivo y cognitivo. En lo clínico, ¿qué cosas van a ser importantes? Los antecedentes médicos, los antecedentes afectivos, qué patologías hay que puedan estar contribuyendo al desarrollo de esta condición, como hablábamos la semana pasada de los factores de riesgo, ¿se acuerdan? Y que nos aparecían en estos 14, varios que son antecedentes cerebro y cardiovasculares, que muchas veces los tenemos presentes para algunas cosas, pero no que puedan estar afectando a futuro nuestra cognición. ¿Cuáles son los síntomas que han existido? ¿Cuáles son los signos y la evolución? Por eso es clave.
cuál era el desempeño y cómo ha ido repercutiendo, cómo ha ido cambiando, en qué actividades. Si existen estos síntomas psicológicos y conductuales asociados a demencia que vimos en la primera sesión, ¿cierto? Que eran estas alteraciones que pueden tener distintas características y que se suman a la afectación cognitiva, funcional y la aparición de estos síntomas en contexto de esta falla, digamos, como a nivel cerebral o esta alteración. ¿Qué fármacos ha tomado la persona? Y también si es que la introducción, la modificación o la suspensión de algún fármaco ha incidido de alguna forma en la clínica o en los síntomas que tiene. Porque sabemos, por ejemplo, que cuando hablamos de personas mayores, hay cifras que llegan a decir que hasta un 30% de los motivos de hospitalización o de los síntomas que tenemos al inicio de una hospitalización tienen que ver con el uso de fármacos, ¿ya? Entonces, muchas veces en las personas que nosotros tenemos con queja de memoria, tenemos que evaluar qué fármacos usa. ¿Está usando algún hipnótico? ¿Está usando algún antidepresivo? ¿Está usando un fármaco que bajó la glicemia? ¿Un anticonvulsivante? Son distintos los mecanismos por los cuales los fármacos pueden estar afectando nuestro rendimiento y nuestra cognición. ¿Cuál es la comorbilidad? Que tenía que ver con esto de los antecedentes que decíamos también. ¿Qué otras patologías tiene? ¿Tiene un hipotiroidismo? ¿Está siendo bien tratado? ¿Es una persona que está con una baja de peso, una malnutrición? ¿Tiene falla del riñón, por ejemplo? Entonces quizás un mismo fármaco que estaba utilizando antes no tenía mayor problema, pero ahora se demora más en ser eliminado y eso está afectando su cognición. ¿Cuáles son los problemas que tienen las personas? Porque es cierto que yo puedo tener una persona con una misma edad y unos mismos diagnósticos y que también es mujer, hombre, qué sé yo, pero los problemas y las necesidades van a ser diferentes. ¿Y quién es la red y cuál es la que cuenta? Esto es lo clave. Entonces, recordar nuestro esquema de BGI y que ahí lo vamos en el fondo a conocer a esta persona con todo esto que hemos mencionado, más las otras cosas que ustedes están acostumbrados a preguntar para ver qué es cómo llevarlo a este contexto. Cuando estamos pensando en el fondo en este tema de acercarnos a la sospecha o al diagnóstico de demencia, ¿qué preguntas nos podrían servir? Cosas muy simples como estas que aparecen acá. ¿Hasta hace cuánto tiempo atrás su pensamiento y comportamiento eran los de siempre? ¿Qué cambios han notado desde esa fecha? ¿Qué síntomas llamaron la atención? Si hay cambios en la forma de pensar o razonar, si olvida dónde deja las cosas, si olvida lo que sucedió el día previo, si hay dificultad para vestirse, ya sea motora o porque tiene dificultad para escoger y no escoge la ropa apropiada. Si el comienzo fue súbito o gradual, ¿qué es lo que hace en un día típico? ¿Cómo ha cambiado la persona desde que aparecieron los síntomas? ¿Qué actividades ha dejado de realizar? ¿En cuáles ha necesitado supervisión y asistencia? ¿Y en qué cosas es distinto de cómo fue o ha sido siempre? Si se fijan ustedes que trabajan con personas mayores, finalmente estas preguntas que uno dice, que claro, estamos hablando en el contexto de demencia, nos sirven en general en distintos ámbitos para saber cuáles son las necesidades y qué es lo que le está pasando a nuestros usuarios. ¿Qué otras cosas son relevantes? ¿Quién ejerce la labor de acompañante o cuidador? Recordar que no todas las personas tienen un cuidador y que no todas, incluso a veces nosotros como equipos podemos andar como induciendo a que exista un cuidador. Y no, ¿quién es su red? ¿Cómo se desempeñan? Ojalá tuviéramos un entorno de cuidado, ojalá tuviéramos a varias personas, independiente y que para comunicarnos tengamos un referente. ¿Quiénes más participan? Si existe algo particularmente más difícil de manejar, cómo es el afrontamiento, si existe depresión y si es que existen problemas económicos o gastos adicionales asociados al cuidado. Son cosas generales que nos van a ayudar a conocer un poquito qué es lo que le puede estar pasando, cuáles son las necesidades de estas personas. ¿Qué otra cosa es relevante que nosotros sepamos? Que acá estamos dando como barniz, ¿cierto? Que a veces cuando yo tengo una persona que estoy estudiando por una queja cognitiva y que quizás, claro, ustedes no van a estar haciendo el estudio, pero pueden estar acompañando a esta persona o pueden estar identificando cosas que sean relevantes, como comentaban ustedes la semana pasada, de transmitir al equipo de la atención primaria. Que puede ser el delirium. Se habla de las 4D. Delirium o síndrome confusional, que es este cuadro que creo que lo comentamos en la primera sesión, que es de inicio agudo. El delirium parte en horas, parte en días, la demencia no, ¿ya? Y en el caso del delirium lo que tenemos es un cambio abrupto donde se afecta la atención, que es la capacidad de poder focalizarme cuando tengo varios estímulos, digamos, como simultáneos, y donde además puede existir un pensamiento desorganizado y las personas pueden estar o hiperactivas, desorientadas, que sí, a veces agresivas, o hipoactivas, así, súper somnolientas, ¿ya? Eso es el delirium, que tiene que ver con esto, que es de inicio agudo, pulso fluctuante, pensamiento desorganizado, se altera la conciencia, hay inatención. Y el delirium en general tiene una causa explicable y la mayoría de las veces se considera que es potencialmente reversible. ¿Qué es lo importante del delirium? Ustedes que trabajan con personas mayores,
es que el delirium es una emergencia o es una urgencia. Si yo tengo una persona de mis usuarios que tiene un cambio abrupto en su cognición, en su funcionalidad, ojo, algo le está pasando. No significa que tenga una demencia, pero nos está hablando que hay mayor vulnerabilidad y tenemos que ir a ver. ¿Será algo neurológico o será algo de otra parte del cuerpo que al estar descompensado está haciendo que este cerebro funcione de distinta manera? ¿Ya? Eso. Luego puede ser una demencia o trastorno neurocognitivo mayor, que es lo que me estaba hablando. También puede ser una depresión o puede ser por drogas, uso de fármacos. Y ahí la historia va a ser clave. Entre la diferencia entre la depresión y la demencia, hay algunas cosas que uno hace así como de tip, que en el caso de la depresión podemos tener síntomas, efectivamente, puede haber una historia de depresión, puede haber una historia de un elemento vital, saber que, y ahí ustedes probablemente se han dado cuenta con sus usuarios, que no necesariamente la depresión en las personas mayores es una depresión como triste o llorosa, sino que se hace mucho más latente esto a veces de el abandono de actividades o de dejar de sentir el placer, que tiene que ver esto como con la anedonia, y estas preguntas que uno hace a las personas de si en las últimas semanas se ha sentido la mayor parte del tiempo triste o deprimido, o con falta de motivación en cosas que antes previamente les eran placenteras. ¿Ya? Tener presente además que la salud mental en general es algo de lo que no hablamos mucho, que ha empeorado bastante en todos posterior a la pandemia, y que culturalmente muchas veces, y sobre todo en las personas mayores, como que no es bien aceptado. En relación a esto del diagnóstico, me interesa que tengan presente que luego de que nosotros hacemos esta anamnesis, estas distintas evaluaciones que a veces las hace un profesional, a veces las hace algún equipo, lo importante es integrar toda esta información y que exista un proceso de entrega diagnóstica. ¿Por qué yo lo menciono acá si ustedes no hacen entrega diagnóstica ni están haciendo el diagnóstico? Porque van a estar acompañando a las personas. ¿Ya? Algunos de sus usuarios quizás que tienen una demencia leve van a estar participando con ustedes, o algunos de sus usuarios van a ser familia o van a tener en su entorno, o algunos ex participantes van a estar vinculados a esta temática. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que el proceso de entrega diagnóstico es algo que se va dando a lo largo de la trayectoria. Que a mí me hayan explicado en algún momento que lo que yo tenía se llama de tal manera, a mí o a mi familia, que tiene tales repercusiones, no significa que es una conversación que no vamos a tener que volver a tener más adelante. Porque muchas veces en la medida que la condición va avanzando, tengo que volver a entender que hay cosas que le están pasando a esta persona que son en contexto de esta demencia, que yo la entendía de tal o cual forma, ¿ya? Y que hay otras que no están relacionadas, ¿ya? Y las personas con demencia son mucho más allá que la demencia. Entonces, ¿qué es importante y por qué nosotros tenemos que hablar de esto? Porque aunque nosotros estamos diciendo así como las condiciones generales, dijimos al principio que la demencia era un síndrome o un paraguas, que había muchas causas que podían explicar estas alteraciones. Que también de estas distintas causas podían tener en un inicio distintas manifestaciones, pero que en la medida que se va comprometiendo el cerebro, las distintas partes, independiente que sea por un infarto, por un amiloide, por un cuerpo de Levy, se van produciendo las manifestaciones que son propias de la parte que está afectada, ¿ya? Pero ¿qué es lo más relevante? Que el camino que tenga cada persona va a ser diferente. Y va a depender de quién es esa persona, de cuáles son sus recursos, cuál es su comorbilidad, y de lo que nosotros también como entorno, como comunidad, como familia, como equipos de salud, hagamos y dejemos de hacer, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, uno puede decir, ¿esto es una condición que es incurable? Sí, es una condición que es incurable, que es irreversible, que quizá va a ser progresivo en la mayoría de los casos, pero no da lo mismo lo que hagamos o dejemos de hacer. Entonces, ¿cuáles son nuestras oportunidades de intervención? Para saber identificar cuáles son las oportunidades de intervención, es importante también que pensemos en las personas con demencia. ¿Qué es lo que ha demostrado o mostrado la literatura en relación a necesidades de las personas con demencia en base al relato de personas con demencia leve? Y ahí es súper importante que en la medida en que nosotros vayamos identificando antes a esta población y vayamos conversando más del tema, vamos a tener más posibilidad de organizarnos mejor, de saber lo que hace sentido, de lo que necesitan las personas. Si nosotros, claro, identificamos a las personas con demencia en una etapa de demencia de moderada o severa, estas cosas así, bueno, pero ¿cómo me las dijo? Es que en la medida que yo estoy más atento a lo que estoy pasando, la población, tanto las mismas personas, entienden lo que es normal de lo que no es normal, los equipos y todo, vamos a ir consultando antes y vamos a ir identificando estas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que dicen las personas con demencia que les importa? Poder manejar los problemas cognitivos durante el día a día, que tiene que ver con los desafíos. Ojo que ahí de repente viene este tema de la estimulación cognitiva, que uno dice, no sé, voy a hacer cálculos matemáticos o voy a hacer sudoku. Ojo que si uno se pone en el lugar de la gente, mi problema no es que no puedo hacer el sudoku, mi problema no es que no puedo calcular, sino que finalmente mi problema es funcional.
o de la experiencia que tengo. Entonces, cuando nosotros hablamos de mantener o de trabajar ciertas habilidades, no es si yo voy a poder hacer el ejercicio matemático y no me voy a equivocar, o si voy a hacer más palabras en el sudoku, sino que es cómo mi día va a poder estar mejor, cómo voy a poder compensar o seguir haciendo esas cosas que para mí son relevantes, ¿ya? Seguir realizando las actividades biográficamente importantes, y para eso es relevante que podamos conocer a nuestros usuarios, y ahí está el tema de lo que hablábamos antes de esta BGI, que las familias puedan comprender sus problemas y fallas durante el día a día, y por eso este trabajo que tenemos que hacer con el entorno y también como la comunidad, mantener el contacto social y la sensación de acompañamiento a lo largo de la trayectoria, y contar con un diagnóstico médico, por lo que decíamos al final de la sesión anterior, que finalmente es poder entender qué es lo que me pasa, y por qué me pasa, y a qué le echo la culpa de qué. Porque si no sucede que nos encontramos con ciertas situaciones de una persona, no sé, que puede estar con un deterioro funcional importante, con problemas nutricionales, que puede estar triste, deprimido, que duerme mal, y es la demencia, y todo es la demencia. Pero no, porque esa persona efectivamente quizás tiene una demencia moderada, pero quizás tiene un hipotiroidismo, quizás hace frío en su pieza, le duele la rodilla, el perrito mete mucho ruido, en el fondo son muchas cosas las que pueden estar implicando en implicadas en esa necesidad insatisfecha. Ahora, si vemos la perspectiva desde el entorno de los cuidadores, se identifican como dos grandes grupos, que es necesidades relacionadas al cuidado a esta otra persona que yo cuido, que serían las necesidades del entorno, y a las de la misma persona que ejerce este cuidado o acompañamiento. Hacia la persona que yo cuido, o que acompaño, o que quiero, en el fondo, ¿cierto?, está el que las personas con demencia puedan participar en actividades, la ayuda en el manejo de los síntomas psicológicos y conductuales, la información y conocimiento de la enfermedad, tener apoyo formal como servicios médicos y sociales, y también apoyo informal como lo que son los grupos de pares, y que son de gran relevancia. Grupos de apoyo, familiares, entorno social. Y si se fijan, acá hay todo un tema que a veces uno piensa, bueno, necesito equipos específicos para demencia, o necesito que vaya a tal lado, pero que estas cosas se puedan hacer, que las personas con demencia en las distintas etapas de su trayectoria puedan tener acceso a estas distintas cosas, depende de todos. Y es un tema que es súper relevante en cuanto a la comunidad que nosotros podamos trabajar, cuán amigables somos, cuán preparados e informados estamos dentro de las distintas etapas del curso de día. Entonces ahí uno dice, desde lo que ustedes están en los centros de día, cómo nosotros, sin ser un dispositivo específico para personas con demencia, podemos, a través de las actividades en nuestro centro, con nuestros usuarios y la vinculación de la comunidad, viendo si es que tenemos un rol en ser comunidades más amigables, ¿ya? Y las necesidades del propio cuidador van en relación al abordaje de su salud física y psicológica, y manejar su propia vida, sus tiempos, sus actividades, sus roles. Hay un videito que les voy a mostrar ahí, que probablemente no alcancemos a ver ahora, pero los pueden ver ustedes después, donde hay una cuidadora que dice, yo tengo otras vidas. Esta no es mi única vida, ¿ya? Ahora bien, si nosotros vemos la trayectoria de la demencia, que hace unas sesiones yo les mostré unos caminitos donde decíamos, en la demencia leve pasa esto, en la moderada pasa esto, y en la severa o avanzada pasa esto otro, podemos pensar un poquito lo mismo desde las oportunidades de intervención. Aquí en lo verde podríamos pensar en las etapas previas, quizá, luego en una demencia leve, moderada o severa. Estas son guías, son relativas, estas cosas se van intercalando. Entonces, ¿qué puedo pensar yo en etapas iniciales o en etapas previas? Y vinculado a lo que hablábamos la semana pasada de los factores de riesgo, o sea, cómo trabajar el compromiso con la salud, la autogestión de salud, cómo hacer que cada una de las personas y cada uno de nosotros sea responsable y participe de sus cuidados, sepa reconocer qué es lo que es importante, sepa reconocer por qué importa tener tal o cual conducta, y que podamos participar de la ayuda, que no solo me digan que deje de fumar, sino cómo nosotros contribuimos o cómo nos involucramos y cómo tenemos las ayudas y los apoyos necesarios para poder dejar de hacerlo, ¿ya? Promoción de estilo de vida saludable, actividad física, dieta, participación social, estimulación cognitiva. Luego, en una etapa inicial podemos encontrarnos con que hay que hacer algunas evaluaciones, que no es solo por evaluar, sino que es para ver, como decíamos antes, bueno, qué es lo que me cuesta, qué es lo que está bien, cómo me puedo ayudar. Y ahí hay aspectos como evaluar la memoria, la conducción, el desempeño en el transporte, educar acerca de la condición, identificar las actividades significativas, estrategias de supervisión en el tema de uso seguro de medicamentos, educación al cuidador, apoyo en actividades instrumentales, que la que dijimos que en etapa leve estaban comprometidas las instrumentales, claro, de alguna forma afectadas, ¿ya? Entrenamiento en resolución de problemas, planificación anticipada y coordinación del cuidado. Luego, ya en una etapa más moderada, quizás actividades que son más estructuradas, la rutina tiene más rol todavía,
cómo abordar o acompañar en temas de comportamiento, el apoyo emocional. En lo cotidiano probablemente ya requerimos un apoyo y supervisión más directa en las actividades básicas, en las instrumentales probablemente totalmente, pero ahora están comprometidas las otras, modificaciones ambientales en el hogar, prevención de riesgo de caídas, vagabundeo, y aquí también aparece algo que yo se los dije al principio, que es que se empiezan a comprometer más aspectos vinculados a la salud, no porque es como se haya enfermado más o tenga patologías distintas o su cuerpo en general haya cambiado, sino que la capacidad de gestionar su salud ya está mucho más afectada, de decir qué es lo que le pasa. Por lo tanto, necesitamos más apoyo del entorno físico y del entorno social. Y en etapas ya más avanzadas, el foco es más bien paliativo, con intervención basada en los sentidos, en cómo vamos generando gratificación y bienestar en el momento, apoyo al cuidador, los cuidados de confort. Hay una frase que dice que las personas pueden olvidar lo que haces o puedes olvidar lo que les hace sentir, en el fondo, claro. Puedes olvidar lo que haces o pueden no entenderlo, pero no olvidan o no dejan de sentir lo que les hacemos sentir en ese momento. Y eso es muy relevante siempre en la vida, pero más aún cuando estamos llegando a estas etapas avanzadas donde lo que yo tengo es solo el presente. ¿Ya? ¿Cuáles son los ejes a trabajar con las personas con demencia y su entorno? Nuevamente, así, grandes esquemas. Estas son tablitas del libro Demencias, una mirada biopsicosocial, que lo pueden descargar de forma gratuita en demencias.cl, ¿ya? En etapa leve, en general, los énfasis van hacia el apoyo postdiagnóstico a la persona y el entorno familiar, consejería, educación sobre la enfermedad y sus implicancias, vinculación con los recursos comunitarios. Ajustar el nivel de autonomía en las actividades para que tengamos una participación segura, revisar aspectos legales y financieros, temas de gestión de salud, ¿cierto? Aspectos afectivos. En la moderada, quizás nos vamos a focalizar más en optimizar las capacidades físicas y cognitivas, puede que tengamos quizás mayor desafío a nivel de lo que es psicología y conductual, la capacitación ya más a la familia al principio es como desde la información, a luego ya en la medida que van cambiando los desafíos a el poder entregar herramientas, estar atentos a detección de maltrato, evitar la deprivación social y el aislamiento, y en etapa avanzada lo que ya mencionamos. ¿Ya? Entonces va a ser fundamental para estas intervenciones y para acoger estas necesidades y ver cuál es nuestro rol, el rol de todos. En el fondo esto es desde la comunidad y desde el momento donde nosotros nos encontremos, que puede ser en nuestro trabajo, puede ser en una cafetería, cuando vamos de vacaciones o cuando vamos manejando. Cómo podemos identificar y cómo podemos trabajar y cómo podemos darle una mano a esa persona con demencia y a su familia. Y para eso tenemos que saber quién es la persona, cuáles son los cambios que han habido, poder entender lo que sucede, cuál es este contexto y acompañar de la mejor forma. Y lo otro que es trabajar con el entorno, y ese entorno de cuidado que son las familias, los vecinos, las distintas personas que rodean a esta persona y que va más allá de este concepto del cuidador único, sino que visualizar a esta persona en ese sistema y en ese entorno. Necesitamos saber dónde estamos constantemente, dónde estamos espacialmente y temporalmente. Y no solo eso, también queremos saber dónde estaremos y a qué hora. Tenemos multitud de herramientas para hacerlo posible con mucha precisión. Pero la demencia te impide cubrir esta necesidad. Y poco a poco, todo lo que te situaba en un sitio y en un momento concretos desaparece. Lo que me define está formado de cosas muy diferentes, recuerdos y vivencias, pero también objetos y melodías. Quiero ser yo ahora y aquí, encontrar un lazo que me una a mi entorno.
tiene por qué renunciar a esa necesidad. Hay muchas cosas que puedo hacer. Cuando hablo con ella, intento ayudarme con algún material como una libreta donde pueda tener direcciones, teléfonos y un esquema del día. Citas, si tendrá visitas, las horas de las comidas, la medicación. Un lugar al cual pueda recurrir si se siente perdida. He ido olvidando cosas cotidianas y aparentemente sin importancia, como dónde tengo guardadas las medias. La demencia no va de 0 a 100, sino que tiene fases. Por eso agradezco los esfuerzos para que pueda ser todo lo independiente que sea posible. Si las cosas están en su sitio, me siento más tranquila. Si no hay excesivos cambios en mi rutina. Ah, otra cosa. Mi imagen en los espejos a veces me asusta. Y la oscuridad. La oscuridad se puede evitar. Puedo hacer cosas para que puedas continuar siendo aquí y ahora. Cómo disfrutaba la nena cuando corría por la arena, ¿eh? Sí. Ayúdame a ser tan autónoma como sea capaz. La demencia es un espacio y un tiempo diferentes que hay que comprender con paciencia. Porque puedo haber perdido los recuerdos, pero mis sentimientos siguen intactos. Acude a tu centro de salud. Tu enfermera, tu médico y tu trabajadora social te ayudarán. Muchas gracias ahí por el video. La idea de mostrarles este video era, en el fondo, como quizás poder, de alguna forma, en el fondo, como hacer presente a las personas o las temáticas que estamos hablando desde esta parte como más teórica, ¿cierto? Ya. Les voy a comentar un par de cositas y vamos a ir a las preguntas, ¿ya? Muy bien, entonces estábamos hablando hacia dónde teníamos que apuntar los cuidados de las personas con demencia. Y ahí va, en el fondo, hacia este tema de siempre tratar de mantener la función, prevenir las exacerbaciones agudas, prevención de las enfermedades y crisis. ¿Por qué esto es relevante? Porque que una persona con demencia se enferme, sobre todo una persona con una demencia moderada, severa o con otras comorbilidades, no es lo mismo que una persona sin demencia. Va a tener mayor riesgo de confundirse, va a tener mayor riesgo de perder funcionalidad. Entonces, siempre en las personas va a ser relevante que nosotros prevengamos las crisis de todo tipo, porque nos cambia la rutina, etc. Pero más aún tenemos que hacerlo en aquellos que son más vulnerables. Estar atentos a los síndromes geriátricos y dar cuidados en lo que se vaya necesitando. Los síndromes geriátricos ustedes los conocen, porque son estas condiciones que muchas veces no consideramos como problemas o como enfermedades o condiciones de salud, pero que cuando están presentes aumentan el riesgo de deterioro funcional, de mortalidad, de dejar de vivir en la comunidad. Y por último, para ir cerrando, ¿qué cosas son importantes para la intervención? En el fondo, entender que en la medida que va avanzando esta trayectoria, desde la continuidad, quizás desde el que está sano hasta el que tiene un deterioro leve, moderado, severo, vamos a ir cambiando quizás los objetivos.
En algunos momentos vamos a trabajar en temas de expectativas de vida, en otros quizás nos vamos a focalizar más en la mantención de la función y en otros en maximizar el confort. E incluso puede que nos toque trabajar con el duelo de personas de alguien que cuidaron o que acompañaron y que ya falleció. ¿Ya? O incluso el duelo o problemas afectivos que estén presentes en personas que están conviviendo con alguien que está viviendo con una demencia. Y lo último de esta patita, en el fondo, tiene que ver con esta pirámide o tratar de entender que si nosotros tenemos, las personas con demencia son tan diversas como uno podría decir las personas mayores con las que trabajamos. Entonces, saber que en este grupo de personas con demencia van a haber distintas necesidades. Y en esta pirámide vemos que la mayor cantidad de las personas están en la parte baja y la menor hacia arriba. ¿Y dónde está la mayor parte de las personas? Son personas que en general pueden tener una demencia leve, que no requieren cuidados específicos de salud o que mantienen sus cuidados de salud y sus acciones de rutina. ¿Ya? Y en estos casos lo que las personas pueden necesitar del sistema son información, derivaciones, gestores de navegación, educación, y pueden ser pacientes que estén vinculados de una u otra forma a sus programas o a las interacciones que tienen, en la medida que sean personas que tienen menos complejidades, ¿ya? Pero la complejidad de la demencia no solo va a estar dada porque la demencia sea leve, moderada o severo, sino que son otras cosas los que van haciendo que las necesidades sean más complejas y que vayamos necesitando distinto enfoque, intensidad, nivel de conocimiento y especialización o especificidad para tratar estas situaciones. Después nos vamos a encontrar con personas que pueden tener problemas conductuales, deterioro funcional, pocos recursos o comorbilidad, y que ya necesitan programas más específicos, más soporte social, centros de día específicos para demencia, trabajar en planificación anticipada, mayor interacción con especialistas, y luego ya personas que empiezan a tener problemas conductuales más frecuentes, un deterioro funcional que es más importante, más visitas a la urgencia, más hospitalizaciones, y estas cosas se pueden ir haciendo cada vez más, por decirlo, intensas o complejas, y no va a tener que ver con la severidad de la demencia, ¿ya? Sino con las características de lo que le esté pasando a una persona. Yo puedo tener una persona con una demencia leve, que está en la parte de arriba y necesitar temas súper específicos, o puedo tener una persona que tiene una demencia moderada y que estuvo en la punta de la pirámide y que después baja porque sus necesidades fueron satisfechas. ¿Por qué pongo esto? En el fondo para guiarnos en entender que las necesidades van a ser distintas, y van a ser distintas no solo en esta persona que esta otra, sino que en cada momento de la trayectoria. Y no necesariamente avanzar en severidad es avanzar en complejidad. Quizás para una persona su momento más complejo y demás, necesidad de cuidados, planificación, gestión, interacción, va a ser en la etapa moderada, no en la severa. O para otros quizás va a ser en la etapa severa desde el punto de vista de evolución de la demencia. ¿Ya? Y yo creo que hasta aquí vamos a quedar para que nos queden unos minutitos para preguntas. Pueden dejar preguntas y comentarios en el chat. Sí, Marilu, yo aquí tengo 3 preguntas. La primera es, quisiera saber si hay alguna estrategia para evitar que durante alguna actividad grupal, donde hay más personas, una persona con demencia, ¿qué hacer y qué no hacer? ¿Tener un trato diferenciado? ¿No mencionar la demencia? ¿Mencionarla? Si es que hay algún tipo de lineamiento que funcione mejor que otro. Perfecto. Súper interesante la pregunta y da para hartas cosas, ¿ya? Incluso podemos dejarla anotada ahí blanquita para profundizar quizás en la actividad presencial. Primero que nada, tenemos que pensar en, si yo estoy en una actividad grupal, ver de qué se trata, como cuáles son los objetivos de esta actividad grupal, a modo, porque a veces uno dice las actividades de los centros, ¿cierto?, tienen tales objetivos, pero yo tengo que saber además cómo tributan porque para cada persona además que participa de esa actividad tienen objetivos puntuales. Entonces, tengo que saber de qué forma, más que tenga o no tenga demencia, cuáles son las dificultades que tiene esta persona. Tiene dificultades de comunicación, tiene dificultades de comprensión, le falta temas de ansiedad, la pone nerviosa los distintos estímulos. Entonces yo creo que más de que si tiene demencia o no, es conocer bien a esa persona. ¿Quién es y cuáles son sus necesidades? En algunos casos, por ejemplo, uno puede explicarle al del lado, o del lado se da cuenta que quizá hay cosas que se le olvidan o que le cuesta entender. Pero quizá hay personas que para esa actividad, el que tenga o no tenga demencia, la verdad es que no va a tener ninguna relevancia. Entonces, hay veces en las que uno, por eso tiene que ver con conocer a la persona y conocer cuál es mi actividad, para ver cómo vamos modulando.
que la persona esté cómoda en esa actividad, si es que la actividad es predecible. Fijarme, por ejemplo, si yo tengo algunas personas con demencia que no las conozco, cuál es la música que voy a usar, cuáles son las indicaciones, si es que voy a tener a alguien que esté más atenta de las necesidades de esas personas. Yo creo que va por ahí. No es que hayan cosas que podamos o no podamos hacer, sino que es cómo, de acuerdo a las características que tiene esa persona, se puede adaptar. Y es súper relevante lo que tú planteas, no desde la perspectiva de los centros de día, sino desde la integración en general de las personas con demencia. Porque ciertamente hay personas con necesidades complejas para las que necesitamos equipos especializados, dispositivos, programas, que era lo que decíamos para esta parte más arriba de la pirámide. Pero para el resto de las personas tenemos que ver cómo pueden participar y seguir yendo al mismo taller. ¿Qué pasa cuando esa persona quiere hacer un viaje? ¿Qué pasa cuando esa persona quiere ir al concierto de la municipalidad? ¿Cómo hacemos que nosotros seamos más amigables para estas personas que tienen estas como discapacidades invisibles? Y ahí uno va pensando cómo estas cosas, que a veces uno puede decir que son para la demencia, también pueden ser para personas que tienen otras condiciones de desarrollo, de salud mental, y que a veces también están en nuestro grupo y que no tienen el diagnóstico de demencia. No sé si ahí, si te hace sentido lo que te estoy contestando, y también si quizás hay alguien de algún otro centro que quiera comentar o dar algún ejemplo, por ejemplo, de cómo han visto que lo pueden abordar, de abordaje o de desafío. ¿Existe algún dispositivo residencial para personas con demencia en donde hay una situación familiar de abandono y la familia no quiere asumir el cuidado? Ya, o sea, yo creo que en el fondo ahí sí vamos con el tema como de las residencias. Efectivamente hay personas con demencia o sin demencia que por distintos motivos, ¿cierto?, no van a poder ser cuidadas en casa. ¿Qué es lo que nosotros siempre tenemos que pensar en eso? Saber que hay personas que van a requerir cuidados en una residencia por distintos motivos. Nosotros como equipo sociosanitarios, qué sé yo, comunitario, podemos contribuir a ver cómo hacer posible de repente y optimizar que esa persona pueda ser cuidada en casa. ¿Cuáles son los recursos? ¿Cuáles son las redes? ¿Cómo me preocupo también de ese entorno? Que a veces uno dice, pucha, no puede o no quiere. Bueno, ¿cómo trabajamos con ellos para ver si realmente esa persona pudiese ser cuidada en casa o no? ¿Ya? Porque a veces tiene que ver con problemas de las otras personas, pueden ser temas circunstanciales. La residencia, yo soy partidaria de esto que dice que las residencias son temporales. Siempre tiene que ser temporal, mientras la persona lo requiera, en el fondo lo requiera por su condición o por las condiciones del entorno. Y a veces va a ser para siempre y otras veces va a ser por un periodo, ¿ya? Eso en relación. Ahora, el encontrar una residencia pero con una persona con demencia no es algo fácil, ¿ya? Y yo creo que eso tiene que ver también con que podamos identificar nuevamente, más que la demencia, cuáles son las características que tiene esta persona y cuáles podrían ser los desafíos que pueda encontrar en esa residencia y cuál es el nivel de capacitación que existe en esa residencia, cómo se acoge a las personas con demencia en la residencia. Lady, efectivamente, si no hay resultado, incluso tú puedes conocer un grupo y dices, esto, caballero, de una u otra forma va a llegar a una residencia, ¿ya? Nosotros hacemos todas las gestiones, pero generalmente entrar a una residencia, y todo va a depender del grupo con el que nosotros estemos trabajando en cuanto a vulnerabilidad, puede llegar a demorar meses. Entonces muchas veces tengo que trabajar con esa familia mientras preparamos el acceso a esa residencia. Incluso si podemos desde el punto de vista coordinarnos ahí como Consalud para que esa persona además ingrese a la residencia en la mejor condición, con menos alteraciones conductuales, sin dolor, porque a veces pasa que la gente dice, es que esto está terrible acá en la casa, lo voy a llevar a una residencia. Es que la residencia quizás tampoco lo van a recibir porque está así de terrible la situación. Entonces, ¿cómo lo vamos ayudando y cómo lo vamos compensando? ¿Ya? Mireya dice, vamos a ir guardando este chat porque vamos a dejar algunas para la actividad presencial. Dice, ¿qué hacer para una persona con demencia no sea tan agresiva y qué actividades podemos realizar? Eso tiene que ver con esto de las alteraciones conductuales que lo vamos a ver en la siguiente sesión, y es que ver las características de las personas con demencia. ¿Qué es lo que... a ver, en general las personas no son agresivas o irritables en el fondo como per se, ¿cierto? Sino que tiene que ver con saber qué es lo que le pasa, cómo es esa agresividad, cómo es esa irritabilidad. Sí, efectivamente, hay personas que son, uno puede decir, oye, súper agresivas, qué sé yo, y como con problemas de conducta. En general, esa persona que siempre es conductualmente difícil, se puede dar en algunos contextos de demencia, pero muchas veces tiene que ver con otras condiciones premórbidas de personalidad y de otros diagnósticos. En general, cuando uno ve personas con demencia, con estos cuadros que son adquiridos y que empiezan a tener estas alteraciones de conducta, siempre tenemos que ir a ver en el fondo qué es lo que hay.
Y ahí viene todo el enfoque, dice que lo vamos a ver en la sesión presencial, que es como describir qué es lo que le pasa y hacer esta película de ver qué es lo que estaba pasando antes, qué es lo que pasa durante y qué es lo que pasa después. ¿Por qué se irrita? ¿Por qué se enoja? ¿Está aburrido? ¿Se asustó? Entonces, ahí tiene que ver en cómo también, cómo optimizamos el confort de esa persona, que haya hecho pipí, que no tenga hambre, que no tenga al lado a alguien que le molesta, tomar como esas medidas para que la persona esté confortable, ¿ya? Entonces, no es que nos vaya a servir para todo, sino que es mirar a las personas desde esa perspectiva. ¿Qué les gatilla, qué les alivia y cómo lo podemos intervenir? ¿Ya? Y eso implica que muchas veces hay personas que yo tengo que conocerlas un poquito antes, o tener una actividad con menos gente, o tener una entrevista aparte, o probar un ratito más corto para ver si es que esto va a ser, si es que la voy a poder integrar al grupo. No significa que no pueda, pero quizás, pucha, ¿quiénes son las personas que están en este grupo? ¿Qué día tengo una mano extra? ¿Podrá venir acompañado inicialmente de algún familiar? Que tiene que ver como con estas estrategias para ir apoyando, para facilitar. No sé si eso les da, si aclara la respuesta. Sí, yo tenía otra consulta que va en torno, si una persona tiene un diagnóstico de demencia, ¿podría cursar por un delirio transitorio o cómo llamar a esa exacerbación a los síntomas de demencia? Totalmente. Las personas con demencia van a tener más riesgo de desarrollar un delirium, ¿ya? Entonces, efectivamente, si yo tengo una persona con demencia que cambia de un día para otro, empeora su funcionalidad, empeora su conducta, a esa persona algo le está pasando. Tiene una infección urinaria, tiene una neumonía, algo se está descompensando, porque ese cerebro tiene menos resistencia para mantenerse como funcionando bien ante cualquier evento agudo. Entonces, una persona con demencia, muchas más posibilidades de hacer un delirium. Y para eso lo que nosotros tenemos que, cambio abrupto, tenemos que derivarla, consultar, gestionar a su equipo de salud para la evaluación. Ahí un poco para apoyar, Marilú, entre la consulta que realiza Lady sobre estas residencias en específico para personas con demencia, no es que sean en específico para personas con demencia, sino que en general las residencias, sean del Estado o sean particulares, tienen algunos cupos para personas con algún deterioro neurocognitivo, ya sea mayor o menor. Lo importante es verificar si dentro de la comuna donde ustedes residen existen o si dentro de la región existen. Y la idea es que te puedas apoyar con las redes locales para poder gestionar esto a través de la unidad social o la oficina del adulto mayor desde donde nos estás consultando. Y la última pregunta que tengo, Marilú, es si ¿a qué se referían con los gestores de navegación? Porque ahí tuvieron como una pérdida de conexión. Mira, cuando uno habla de gestor de navegación, tiene que ver con estos gestores de navegación, con gestor de caso, referente, que tiene también, por ejemplo, si yo tengo una persona que tiene un poquito más de dificultades cognitivas, culturales, funcionales, el poder como navegar en esta red de vaya al taller, haga la credencial de no sé qué, vaya al CESFAM, uno dice, claro, empoderemos a las personas y nosotros lo hacemos para que lo hagan solo, súper bien, pero hay personas que como funciona la red no es suficiente y necesitan que exista un acompañamiento para que podamos ir de aquí para acá, de allá para acá. A eso se refiere con este que tiene distinto nombre, que tiene como este gestor de navegación, que es como mi referente. El ejemplo más claro es como llego al CESFAM y tengo que ir o al hospital, o no sé, tengo que ir a hacer acá, acá, acá. ¿Qué se hace primero? ¿Qué haces después? ¿Cuál es el papelito? ¿Cómo me ayudan a eso? A mí, y ahí, bueno, esto se vincula con otros recursos, por ejemplo, con la ley de atención preferente, que es reconocer que hay poblaciones que necesitan ciertas ayudas para que la cosa fluya. Porque si no, son los más vulnerables y finalmente quedan fuera de los sistemas porque de verdad, por sus condiciones de salud, sociales, emocionales, no tienen la capacidad para estar en ese momento haciendo la fila, llamando por teléfono, siguiendo el horario, y ahí necesito esos apoyos. Agradecemos, por supuesto, la participación de Marilú Butinich-Villauta, de la Facultad de Ciencias de Salud y la Red de Egresados de Universidad Central, por supuesto a Opción Mayor y Consultora ERAS y al Servicio Nacional del Adulto Mayor, quienes hicieron posible esta jornada. Agradecemos a los equipos de las 16 regiones del país que se conectaron el día de hoy y los dejamos invitados a conectarse para el módulo 4 y final, abordaje de las personas mayores con demencia y el rol de los equipos sociosanitarios, el cual se desarrollará de forma híbrida el día 30 de septiembre a las 10 horas. Agradecemos a cada uno de ustedes por su participación, a ti, Marilú, por supuesto,
y nos vemos en la siguiente jornada. Muchas gracias a todos, Blanquita. Nos vemos y que contesten ahí el cuestionario. Y visiten la página de Opción Mayor, que hay varios temas relativos a esto que conversamos ahora.